a iniciar, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que nos abra la Escritura y que nos revele y que nos hable a nuestros corazones. Señor, te pedimos en este momento que nos hables a través de tu buena palabra. Nos has dado el privilegio de adorarte y realmente es un honor para nosotros, Padre. Gracias porque hemos tenido acceso directo al trono de tu gracia a través de nuestra adoración y nuestras alabanzas. Ahora te pedimos que tu palabra sea la que entre, la que accese a nuestros corazones, que divida, Señor, nuestros pensamientos y que podamos entender y recibir lo que tú has preparado para nosotros en esta nueva serie de enseñanzas. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y nos muestre con claridad cada punto, cada versículo de la Escritura, todo lo que hemos de oír, que sea para nuestra edificación y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hoy vamos a iniciar una nueva serie, hermanos. Apenas terminamos la serie del odio. Muy buena serie, mucha enseñanza, mucho aprendizaje. ¿Cuántos fueron edificados con esa serie, hermanos? Y hoy vamos a entrar a una nueva también muy importante. Estuve orando al Señor, preguntándole qué debo hablarle a tu pueblo. Y bueno, el Señor me habló y me dijo que les hablara sobre la conciencia. Así que esta serie se llama ¿Para qué me sirve la conciencia? ¿Sí? Para los que toman nota, ¿para qué me sirve la conciencia? Hoy en día oímos tantas y tantas frases acerca de la conciencia que a veces ya ni siquiera sabemos si tenemos una conciencia o no, o cómo es nuestra conciencia, si es buena o es mala. Y de todo eso es que vamos a hablar, ¿sí? El tema de la conciencia, hermanos, es una cuestión o es un tema muy importante. Y precisamente porque no hay conocimiento, es que el mundo de hoy hace lo que hace sin sentir ningún grado de remordimiento o de arrepentimiento en su conciencia, y todos lo sabemos. A medida que pasa el tiempo, nosotros los humanos, o tal vez no todos, pero sí la mayoría, se hacen cada vez más crueles y sienten menos arrepentimiento o dolor de su conducta. ¿Por qué la gente casi no siente dolor de lo que hace mal? ¿Por qué la gente, a pesar de darse cuenta que está cometiendo un pecado, una infracción delante de Dios, o a lo mejor no creen que delante de Dios, pero sí delante de otras personas, por qué continúan con esa conducta? Pues la respuesta es muy simple: porque la conciencia de ellos no les habla. Y esto es muy importante, vamos a ir ahondando en esto. La conciencia de estas personas que se deleitan en hacer el mal no les hace ver lo que está bien y lo que está mal. De hecho, a este tipo de conciencia la Biblia le llama una conciencia cauterizada, es decir, que no percibe lo que está bien y lo que está mal. No saben discernir o diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. La Biblia lo llama una conciencia cauterizada. Hoy vemos la crueldad con la que se trata, por ejemplo, a los animales, ¿no? Y la conciencia de esos asesinos no les dice nada. No sé si se han dado cuenta, vemos en videos, en YouTube, en documentales, incluso en la televisión, infinidad de cosas trágicas, como a veces vemos perritos o perros golpeados brutalmente. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Cómo la gente golpea brutalmente a los animales, a los perritos, los despellejan. Incluso yo vi un video donde los despellejan vivos como una forma de diversión. Qué terrible situación. Focas asesinadas cruelmente con mazos sobre su cabeza, dejándolas inconscientes, a golpes. Otras están todavía conscientes y les están quitando la piel, aún estando vivas las focas, los animales. Y podríamos mencionar muchos casos más, pero pues no tiene ya ningún caso estar recordando o vislumbrando todo eso, puesto que todos lo sabemos. El problema es que no hay una conciencia limpia en esas personas que los haga sentirse mal de lo que están haciendo. Y ahí está el punto: no tienen una conciencia que los redarguya hacia sentirse mal. Ellos creen que
tal vez no es tan malo, que es parte de su trabajo o es parte de su negocio. Si ellos no lo hacen, entonces dejan de ganar dinero, de tener ingresos y bueno, todo eso lo acomodan como ellos los ven. ¿Y qué decir de la familia? También existe la crueldad y ha llegado a niveles extremos. Maridos que golpean a sus mujeres despiadadamente, sin importarles incluso que sus pequeños hijos lo estén observando. Padres que disciplinan a sus hijos con crueldad y demasiada dureza, tampoco sienten dolor en su conciencia. O también podríamos hablar de la infidelidad de un esposo hacia su esposa o una esposa hacia el esposo. No hay conciencia que los acuse, simplemente no se sienten mal, dicen, bueno, es que yo ya no recibo amor, cariño, buen trato, etcétera. Muchos dicen, mi amor ya se había enfriado y yo creo que tengo derecho a ser amado y por eso tengo otra además de la mía, y su conciencia no les dice nada. Y si hablamos, hermano, del pecado, es exactamente lo mismo. No sentimos carga de conciencia al recordar, por ejemplo, que el ser más santo de todo el universo, me refiero a nuestro Señor Jesucristo, vino a morir al mundo para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y simplemente seguimos pecando como si el sacrificio de Jesucristo no hubiera sido tan importante. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia que nos acuse, no hay una conciencia buena que nos haga ver que estamos mal. Y así podríamos dar miles y miles de ejemplos de actitudes malas que hay en el ser humano y que su conciencia no los acusa de absolutamente nada. La Biblia menciona por lo menos 3 clases de conciencia. Número 1, una conciencia limpia. Número 2, habla de la conciencia mala. Y número 3 también habla de la conciencia cauterizada. Repito, conciencia limpia, conciencia mala y conciencia cauterizada. ¿Qué significa la palabra conciencia? La palabra conciencia significa el conocimiento acerca de uno mismo. Conciencia significa el conocimiento acerca de uno mismo, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Pero imagínense que Jeremías dice que nuestro corazón nos engaña, que es engañoso y perverso, es decir, que ni siquiera nosotros nos conocemos bien a la perfección. Entonces, ¿cómo es que nosotros en nuestra propia carne o naturaleza podríamos por nuestra propia cuenta saber discernir con exactitud lo que está bien y lo que está mal? Tenemos una conciencia de lo que está bien y mal, pero limitada, pero ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y el conocimiento de las Sagradas Escrituras para que nuestra conciencia se amplíe en ese conocimiento y sepamos a detalle lo que está bien y está mal. Entonces, la palabra conciencia significa conocimiento acerca de uno mismo. La simbología del significado, conciencia, se la voy a plantear de esta manera. Es como si en el corazón tuviéramos un cuchillo. En nuestro corazón tuviéramos un cuchillo. Si obramos mal, la punta de ese cuchillo nos va a comenzar a lastimar. Si seguimos obrando mal, ese cuchillo lo que va a hacer es que va a ir perdiendo su filo y cada vez va a lastimar menos nuestro corazón. Porque la Escritura dice que hay quienes tienen un corazón duro. Habla del duro cerviz y que hay un corazón de piedra también. Entonces, es como si usted agarra un cuchillo y quiere cortar una piedra. ¿Qué se va a desgastar primero, el cuchillo o la piedra? Pues la piedra, el cuchillo, se va a desgastar primero, no vamos a poder partir una piedra. Así es la conciencia en nuestro corazón. La conciencia va a tratar de hacernos ver lo que está bien y lo que está mal, pero si nosotros nos obstinamos en seguir pecando, le vamos a terminar el filo a esa conciencia. Se le va a terminar el filo a ese cuchillo hasta que deje de lastimarnos. Y en este punto, hermanos, entonces, a este punto me refiero cuando el cuchillo deja de lastimar. Estamos hablando de que la conciencia ya perdió su función y quedó en un estado de cauterización, lo que mencionaba hace un momento. Es decir, que ya no siente lo que, como le ponía el ejemplo, golpean a un animal despiadadamente, no sienten dolor, no sienten remordimiento en su conciencia, no sienten arrepentimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque la conciencia ya no les lastima. Ha sido tanto el pecado
que terminamos creyendo que no está mal o que está bien, peor aún, lo que estamos haciendo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, es decir, que esas personas ya no perciben lo malo y lo toman como bueno o como normal. La conciencia es parte de nuestro ser. Esto es muy importante. La conciencia es parte de nuestro ser. Se puede discutir con ella, ¿sabían? O sea, la conciencia te va a decir, no hagas eso, no está correcto. Y tú puedes empezar a discutir con ella y decir, no, no está tan mal. O no, sí lo voy a hacer porque, no sé, a mí ¿cómo les explico? Yo no tuve la culpa, entonces yo tengo el derecho a defenderme o a desquitarme o a vengarme. Es una discusión con la conciencia. La conciencia se puede corromper. Incluso la conciencia, como decía hace un momento, la podemos endurecer. Pero el punto es que la conciencia siempre va a estar allí en nuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Esencialmente, entonces, ¿para qué me va a servir la conciencia? Bueno, la conciencia me sirve para que me moleste cuando estoy obrando mal. ¿Sí? La conciencia nos sirve para que me moleste cuando estoy obrando mal. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado? ¿Sí? ¿O nada más yo? Ustedes han de ser ángeles, ¿verdad? Que ya no les molesta su conciencia. ¿Verdad que sí nos molesta la conciencia, hermanos? Sí. Sin embargo, cuando abusamos en hacer el mal, como lo decía hace un momento, nuestra conciencia ya no nos reclama y entonces llegamos a la condición más perdida para la cual no fuimos creados. Nosotros no fuimos creados por Dios para perdición. O sea, Dios no nos creó para que al final nos mandara al infierno. Por eso, o para evitar ir al infierno, es que Él pone la conciencia en nuestro corazón, para que a través de ella nosotros entendamos de fábrica, lo voy a explicar más en un momentito, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ese fue el caso, por ejemplo, de Adán y Eva. Ellos pecaron y se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque su conciencia les molestó. Por eso tuvieron miedo. Su conciencia les habló y les hizo ver que habían cometido un pecado delante de Dios. Su conciencia. Ahí no hablemos del Espíritu Santo. Y se lo voy a demostrar un poquito más adelante, que estoy hablando de la conciencia. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículos 8 en adelante. Génesis 3 del 8 en adelante. En este momento, aquí en el versículo 8, ellos ya habían pecado y ya habían oído la voz de la serpiente, ya habían comido el fruto prohibido y, por así decirlo, ya Dios los estaba buscando para que le dieran una respuesta de lo que habían hecho. Y oyeron la voz de Jehová, versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le preguntó? ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Les pregunto a ustedes, hermanos, la pregunta que Dios le hizo a Adán es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Quién le enseñó a Adán que estaba desnudo? Su conciencia. O sea, su conciencia los orilla a sentirse mal y cuando ellos se sienten mal, se dan cuenta que están desnudos y son orillados hacia esconderse, ¿sí? Porque su conciencia les estaba diciendo en la condición en la que ellos en ese momento estaban. Entonces, en ese momento, la conciencia de Adán había desempeñado su función. Todos tenemos una conciencia, ¿sí, hermanos? Ahora digan, yo tengo una conciencia. Ahora, nuestra conciencia debemos dejarla que desempeñe su función.
La limpia conciencia, fíjense bien, la limpia conciencia que Dios le había puesto a Adán el día de su creación, lo hizo que se sintiera avergonzado de su pecado. Y para eso nos fue puesta también la conciencia. ¿Para qué? Para que actúe cuando estamos haciendo lo incorrecto. En ese momento nos va. Porque imagínense que usted y yo pecamos y no hay nada que nos haga sentir que estamos mal o que hicimos algo mal. ¿Se imaginan? No tendríamos la conciencia. La conciencia nos la puso el Señor. Por ejemplo, si alguno está golpeando a su esposa, ¿qué debe pasar con la conciencia? Su conciencia los debe lastimar, lo dijimos al principio, como un cuchillo que lastima. Si un esposo golpea a su esposa, la conciencia los debe lastimar hasta el punto de dejar de hacerlo. Si estás maltratando a tus hijos como padre, ¿cuál va a ser la función de tu conciencia? La conciencia va a actuar de la misma manera. Te va a hablar para que dejes de hacerlo y no los maltrates. Si estamos pecando contra nuestro cuerpo, hablemos de fornicación, adulterio, lascivia, borrachera y todo lo que proviene del mundo, nuestra conciencia va a actuar una vez más lastimándonos, haciéndonos ver que estamos mal. ¿Sí? Entonces un hermano me decía: pastor, ¿cómo ve? ¿Puedo poner un negocio? Sí, sí puedes ponerlo. Y me dice: pero mi duda es lo siguiente, ¿podría poner un bar? ¿Qué dicen ustedes? Yo le dije: mira, fíjate, hoy voy a hablar, le dije, el viernes voy a hablar de la conciencia. Le dije: tú me estás preguntando algo que en tu conciencia ya te está diciendo que no está bien, pero nada más me preguntas para ver si de casualidad te digo, bueno, sí, pero me invitas. Le dije: ¿te das cuenta cómo sin que yo te dé el consejo tu conciencia ya está actuando? Hace muchos años, hermanos, antes de yo ser pastor, yo tuve una farmacia y entonces alguien me dijo: es que tú tienes que vender cigarro para que la farmacia jale. Y yo fui en aquellos años con mi pastor y le dije: oiga, ¿cómo ve? Me dicen que venda cigarro. ¿Qué me aconseja? ¿Vendo cigarro? Y me dice: véndelo. ¿Ah, sí se puede? Sí, me dijo. Mira, de que ganes tú dinero del cigarro a que lo gane un inconverso, mejor gánalo tú. Me dice: no creas que porque tú no vendas cigarro, el mundo ya no va a tener cigarro. Así me contestó. Entonces, en la lógica humana, no espiritual, yo dije: pues sí, ¿verdad? Bueno, entonces me aventé y empecé a vender cigarro, pero yo no me sentía bien. Pero seguía, porque mi pastor me dijo: puedes vender cigarro. Entonces cuando llega el pastor de mi pastor allá en Estados Unidos, yo tengo una plática con él y le digo: oiga, ¿cómo ve? Miren, yo tengo una farmacia, ¿puedo vender cigarro? Y él me dice: ¿ya le dijiste a tu pastor? Y le dije: sí, ya le dije. Me dice: ¿y qué te dijo? Pues él me dijo que sí, que lo venda, que si yo no lo vendo, entonces nosotros lo va a vender, y de que gane dinero otro yo, pues mejor yo. Me dijo: ah. Le digo: ¿cómo ve? Y me dice: yo no lo haría. Le dije: ¿pero por qué? Quédate con eso, me dijo. Yo no lo haría. O sea, lo que él no quiso como que hacer quedar mal al pastor, ¿verdad? Pero claramente me dijo: yo no lo haría. Exactamente, hermanos. Sin leer la escritura, fíjense, sin descubrir en la Biblia si debemos o no debemos, podemos o no podemos, nuestra conciencia que Dios nos dio ya nos va diciendo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, si está bien o está mal lo que estamos haciendo. En ese momento yo dejé de vender el cigarro y bueno, seguí adelante. Entonces lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que dejar que la conciencia actúe para que no quede cauterizada. Vamos a Proverbios 28, versículo 1. La conciencia nos va a estar lastimando como un cuchillo, haciéndonos ver lo que está mal o lo que está bien. Proverbios 28:1 dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por algo le llaman al león el rey de la selva, ¿verdad? Los ha visto así como están en la selva, ahí echados y no le temen a nada.
¿Por qué? Porque se siente el rey de la selva, ¿no? Y dicen, yo aquí soy, no sé, la bestia más peligrosa, al contrario, se tienen que cuidar de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un símil muy interesante aquí, es una comparación muy interesante en los Proverbios. ¿A qué se debe que el justo está confiado como un león? ¿A qué le debe? Estamos hablando de la conciencia. ¿A qué le debe que el justo, a qué se debe, que un justo esté confiado como un león? A que le hace caso a su conciencia y por lo tanto no tiene miedo a las consecuencias. Es decir, que un justo siempre va a corregir a tiempo cada que su conciencia lo acusa. Y si corregimos cada que nuestra conciencia nos acusa, ¿cuál va a ser el resultado de nuestra vida? Confianza. ¿Sí, hermanos? Si cada día nos arrepentimos, si cada día estamos corrigiendo, si cada día estamos mejorando, ¿cómo vamos a andar por la vida? Confiados, confiados en Dios. Hablamos de una confianza, una seguridad de nuestra salvación, de una seguridad que estamos agradando a Dios, de que estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque por lo menos nos estamos arrepintiendo o corrigiendo cada día. Pero el impío, según el proverbio, siempre tiene miedo. Y no solo siempre tiene miedo, él se está escondiendo sin que nadie lo persiga. Lo acabamos de leer. ¿Por qué hace eso? Porque ignoró la voz de su conciencia y no cesa de pecar. Y no cesa de pecar. Ejemplo, a ver, pastor, no entiendo, se lo voy a explicar. Es como los que deben y no pagan. ¿A cuántos les han pedido prestado y no les han pagado? ¿Verdad? O a lo mejor ustedes son los que no han pagado. Pero hablemoslo así, ¿cuántos hemos prestado y no nos han pagado? Y a veces ya pasó tanto tiempo y decimos, bueno, ya se lo voy a perdonar, ¿no? Ya para no desgastarme, para no tener que pelearme, ya para vivir en paz. Y a veces optamos por esa solución, decimos, ya se lo voy a perdonar, ¿no? Bueno, pero ellos, los que nos deben, como saben que nos deben, hasta se cambian de iglesia. Otros hasta cambian su número de Telmex. No, ya para que no me ubiquen. Sacan una IFE falsa, cambian su número de celular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacen eso? ¿Saben por qué hacen eso? Porque esa gente sigue fraudeando a otros y no le han hecho caso a la voz de su conciencia. Que su conciencia les dice, oye, estás mal, paga, y si no tienes para pagar, bueno, por lo menos da la cara. Pero dice, no, mejor me escondo, mejor me cambio de iglesia, mejor cambio mi número, mejor esto. Entonces no le hacen caso a la voz de su conciencia. Pero los que deben y pagan, los que dicen, bueno, yo debo y yo voy a pagar, ellos también están confiados como los leones. Es como decir, no tienen cola que les pisen porque le hicieron caso a la voz de su conciencia. ¿Fui claro en el ejemplo, hermanos? Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. El impío, el que no le hace caso a la voz de su conciencia, el que no corrige, el que no enmienda su vida. Y a lo mejor ya por ahí ya le digo, ya hasta le perdonó la deuda, él se sigue escondiendo, él sigue corriendo de iglesia en iglesia, anda haciendo circo, maroma y teatro. ¿Por qué? Porque no le quiere hacer caso a la voz de su conciencia. Simplemente sigue su vida igual como va. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 6, por favor. Marcos 6, verso 14. ¿Lo tenemos? Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 14. Dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Se refería a nuestro Señor Jesucristo. Él creía que ese Señor Jesús, el Señor Jesús, era Juan el Bautista que había resucitado y que por eso operaban en él en esos poderes. Seguimos leyendo verso 15. Pero otros decían, no, es Elías. Otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Y cuando oyó esto Herodes, fíjense, aquí va a actuar su conciencia de Herodes,
ya que él había mandado matar a Juan el Bautista. ¿Sí? Herodes mandó matar a Juan el Bautista. Al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, ha resucitado de los muertos. ¡Qué susto! Lo mandé matar y ya resucitó. ¿Y a cuántos nos ha pasado algo parecido? ¿Se dan cuenta de la voz de la conciencia de Herodes, hermanos? Él dijo, resucitó, o sea, está aceptando que él cometió un pecado o un error al haber asesinado a Juan y que ahora había resucitado en el cuerpo de Jesús, por eso hacía tanta señal. Su conciencia lo hizo recordar. Y por ejemplo, despiden a tu compañero porque según hizo algo mal y por dentro de ti tú dices, fui yo quien lo hizo. Tu conciencia. No, que nos enteramos que alguien robó la bodega de la empresa y ya nos enteramos quién es y dicen, y fue Panchito, y por allá sabes que no fue Panchito, sino fuiste tú, y por dentro tu conciencia dices, híjole, fui yo el que robó, no fue él. ¿Por qué dices fui yo el que robó? ¿Qué fue lo que te hizo decir eso? Tu conciencia. Tu conciencia. ¿Nos ha pasado? No hablando de robar, de cualquier cosa, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo que cuando éramos niños, enfrente de nuestra casa había un sanatorio y mi papá me había comprado un rifle de diábolos y yo me iba en los sábados en la azotea y se veían los ventanales y yo con mi rifle de diábolos, yo quería romper y sí oía pim, que se oía pim, pim, y bueno, nunca vi que se rompiera. Y después, eso fue un sábado y al otro día domingo, una hermana de la iglesia dice, en esa iglesia había tiempo de testimonios y le tocaba dar su testimonio. Hermanos, yo le doy gracias a Dios, dice, porque ayer yo estaba dando a luz en el sanatorio, y es el sanatorio que está enfrente de nuestra casa. Ay, el diablo, dice, el diablo me atacó y querían romper la ventana, se querían robar a mi bebé, dice la hermana. Dice, pero el diablo está vencido y todos, gloria a Dios, aleluya, la sangre de Cristo, ¿eh? Y yo dentro de mí dije, no fue el diablo, era yo. Mi conciencia, ¿verdad? Y mi papá, ahorita vas a ir a pedirle perdón. No, pues de vergüenza, ¿no? Y la hermana diciendo, fue un milagro. Fíjese también cómo le agregó, no, me lo querían robar a mi hijo y toda la cosa. A ella su conciencia no le habló. ¿Sí? O en la casa pones juicios durísimos sobre tu esposa y tus hijos, pero dentro de ti sabes que haces lo mismo que ellos están haciendo y peores cosas cuando nadie te ve, y tú dentro de ti dices, estoy siendo bien severo con mis hijos y con mi esposa y yo hago cosas peores y a mí no hay quien me discipline como yo a ellos. ¿Quién te está hablando? Tu conciencia. ¿Lo ve? La conciencia, hermanos, es indispensable para sabernos conducir en la vida y para no poner un duro juicio sobre los demás. De hecho, Pablo compara la conciencia a una ley. Fíjense, esto es muy interesante. Pablo compara la conciencia a una ley. O sea que todos los seres humanos, fíjense bien, sabemos por ley, lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, nadie necesita... Fíjense, ninguno de nosotros necesitamos que nos digan que pegarle a tu esposa es malo. Tú no necesitas que nadie te lo diga. Tu conciencia se encarga de eso, porque tu conciencia es una ley que Dios puso en tu corazón. Nadie necesita que te diga que maltratar a tus hijos es malo. No necesitas que te lo digan. Tu conciencia te lo dice. Te lo puso el Señor ahí. Tú no necesitas que te digan que matar es malo, robar, mentir, fornicar, adulterar, murmurar, transar, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no necesitas que nadie te diga que eso es malo. Tu conciencia solita te dice que eso es malo. Es una ley que Dios puso en el corazón de todo ser humano. Todo ser humano. No es para los cristianos, para los hijos de Dios. Es para todo ser humano. Todos de fábrica tenemos una conciencia. Eso quiere decir entonces que cuando toda la humanidad esté delante de la presencia de Dios para dar cuenta de sus actos, ¿sabías que vamos a dar cuenta de nuestros actos? ¿Sí o no?
cuando estemos ustedes y yo, y también los del mundo, los que no están aquí, cuando estemos delante de Dios para dar cuenta de nuestros actos, no habrá quien diga: yo no sabía que esto o aquello era mal para ti, Señor, yo no sabía que eso te ofendía, yo no sabía que eso era un pecado, o yo no sabía que eso me podría llevar al infierno. Nadie va a poder decir eso, porque la conciencia que Dios nos puso a toda la humanidad es suficiente para manejar nuestro libre albedrío a nuestra decisión. Pero al final daremos cuentas de lo que hicimos. ¿Están conscientes de eso, hermanos? Nadie va a poder decir: Señor, es que a mí nadie, mi pastor nunca me dijo que hacer esto era un pecado. Bueno, y nunca lo leí en la Biblia, Señor, además. Ok, pero tu conciencia te lo decía. Romanos 2. Este pasaje es súper esencial para cristianos y para inconversos, hablando de lo que les estoy diciendo. Porque cuando los gentiles, fíjense bien, los judíos tenían una ley, la ley de Dios, y era la ley moral de Dios para ellos. Pero esa ley de los judíos, los 10 mandamientos, no era una ley que los gentiles practicaban o que la tomaban como ley para ellos, ¿sí, hermanos? Entonces Pablo dice que porque cuando los gentiles que no tienen ley, esa ley de los judíos, hacen, diga usted lo que dice a continuación, Romanos 2:14. ¿No les había dado el versículo? Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, todos hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Impresionante, hermano, impresionante. Cuando tú estés predicándole el evangelio a un incrédulo y que tú le digas: mira, tú le vas a tener que dar cuentas a Dios de tus actos, y yo te diga: no, a mí ni me metas en ese rollo, a ver, Dios ni existe, a ver, yo no sé lo que es en realidad lo bueno y lo malo, hoy estamos en un mundo tan perdido que entonces tú lo tienes que llevar a Romanos 2:14 y decirle: mira lo que dice la Biblia, que la ley de Dios está por naturaleza en el corazón de los seres humanos, por naturaleza, y esa ley de Dios va a mostrar la obra, va a mostrarlo a través de tus obras y le va a dar testimonio a tu conciencia. Tu conciencia te va a frenar de lo que estás a punto de hacer y te va a acusar de lo que estás haciendo o te va a defender en tus razonamientos. Y con eso, hermanos, si no quieren entender, bueno, tú ya les presentaste el versículo y ellos sabrán lo que hacen. ¿Verdad que no va a haber excusa, hermanos? Nadie. Por eso Dios se encargó de poner de fábrica y por naturaleza su ley en nuestros corazones. Una conciencia que nos diga: eso no está bien, eso está bien, eso no está bien, eso sí está bien, sin que leas la Biblia. No estoy hablando de que no leas la Biblia, por naturaleza, cuánto más los que conocemos al Señor. Esta fue la comparación que hizo el apóstol de la conciencia con una ley. Ley que todos traemos de fábrica escrita en nuestros corazones. Pero nuestro Señor Jesucristo comparó la conciencia con una lámpara. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 22, por favor. Nuestro Señor Jesucristo comparó nuestra conciencia con una lámpara. Mateo 6, 22. Pablo la compara con una ley, Jesús con una lámpara. Mateo 6, 22. Dice así. ¿Ya lo tienen? La lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Es decir, hermanos, que el ojo, fíjense bien, el ojo es la entrada, es la conciencia que permite la entrada a nuestro corazón del bien o del mal. Nuestro ojo es la conciencia,
Por ejemplo, tú estás parado en una esquina y volteas y ves que hay un puesto de revistas con películas obscenas, revistas obscenas. Entonces tu ojo lo ve. ¿Y qué es lo que haces? Puedes hacer dos cosas. Una, voltearte y cerrar esa puerta, o seguir viendo. Entonces tu ojo funciona como una conciencia que te va a decir al momento en que ves las cosas: eso está bien que lo veas, eso no está bien. Es una comparación, ¿sí?, que el Señor está haciendo. Y tú sabes, tú vas con tu esposa y volteas a ver a otra y tú sabes que estás haciendo mal, porque tienes a tu propia esposa o tienes a tu propio esposo. Sabes que estás mal. Por eso es que el ojo aquí es comparado con la conciencia. O sea que depende, fíjense bien, de cómo veamos las cosas, es que las vamos a dejar entrar o no. ¿Sí, hermanos? Depende de cómo veas las cosas, las vamos a dejar entrar o no. Un día un hermano me dijo: pastor, no tengo trabajo y me ofrecen trabajo en una imprenta. ¿Cómo ve? Pues está bien. Es un trabajo honesto, está bien. ¿O por qué me preguntas? No, nomás quería preguntarle. Y la esposa dice: no, pero dile qué imprimen en esa imprenta. Ya, imprimían esas revistas que le acabo de contar. Y le digo: ¿y por qué me preguntas? ¿Realmente necesitabas preguntarme? ¿Necesitaba preguntarme o no, hermanos? Estoy diciendo que depende de cómo veamos las cosas, es que las vamos a dejar entrar o no. Y ese hermano no lo veía tan mal. Decía: pues es chamba, es trabajo. Él no lo veía mal. Hermanos, hay trabajos que los cristianos no deben trabajar en ciertos trabajos, giros. Hay negocios que un cristiano nunca puede poner, como lo decía hace un momento, como un bar, como etcétera, etcétera. Hay otros negocios que son muy sanos. Entonces dice el Señor: así que si tu ojo es bueno, es decir, si tu conciencia es buena, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Es decir, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que autoricemos o condenemos estará bien. Pero si tu ojo es maligno, es decir, si tu conciencia está enferma, está mala, es decir, si tu conciencia ya no te reprende cuando estás haciendo las cosas mal, ¿qué? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay, fíjense, si la luz que en ti hay es ¿qué? O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús es: si lo que tú ves que está mal para ti es luz, o sea, no está mal. En otras palabras, si a lo malo le decimos bueno, producido por una conciencia que ya no nos reprende, ¿me di a explicar o no, hermanos? ¿Sí? Si a lo malo le llamas bueno, dice: si la luz que hay en ti es tinieblas, si a lo que para ti está bien en realidad es malo, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¡Wow! O sea, está hablando del cuerpo, hermanos, que estamos llenos de tinieblas o de luz. Entonces el Señor Jesús dice: si tú las cosas que están mal no las ves tan mal, imagínate cómo estará todo tu ser de tinieblas. Está grueso, hermanos. ¿A poco no? Y todavía hay cristianos que dicen: no creo que esté tan mal. Una vez al año no hace daño. ¿Cómo estará todo su cuerpo en tinieblas? Es increíble, pero es cierto. Hermanos, Dios nos dotó con una conciencia funcionando al 100%. Ya dependerá de nosotros si la obedecemos o la ignoramos. Ese es el libre albedrío que Dios nos dio. Dile a tu hermano: Dios te dio una conciencia funcionando al 100%. ¿Sí? Por ejemplo, hoy aprueban la ley, el aborto, ¿no? Nuestras leyes, el aborto. A ver, ¿por qué hay tanto problema entre que unos lo quieren aprobar y otros no? ¿Por qué?
Porque la conciencia está actuando, ¿no? No, nos oponemos a la vida, y estamos hablando de gente que se opone, que no es cristiana. No, perdón, nos oponemos a la muerte, ¿no? Al cese de la vida por voluntad humana. Ahí vemos a un grupo de diputados diciendo, no aprobamos el aborto, y no son cristianos. ¿Por qué se oponen al aborto? Por su conciencia. Porque su conciencia les hace ver que es la ley de Dios en las tablas de sus corazones, como lo vimos. Todo ser humano lo sabe. Y los más oscuros, que por allá a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, los que para ellos lo que ven como luces, tinieblas, en realidad dicen, pues no tiene nada de malo, la mujer tiene derecho a no recibir al bebé porque si no después no le va a dar la felicidad, y etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, quieren convertir al hombre en más soberano que Dios. O sea, ya no importa lo que Dios diga, importa lo que la sociedad diga y vote. Así está el mundo en esa densidad de tinieblas. A eso se refiere cuando dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Impresionante, hermanos. Voy a mencionar 6 razones por las cuales la conciencia es importante. 6 razones por las cuales la conciencia es importante. Número 1, la conciencia es un regalo de Dios, en primer lugar. La conciencia es un regalo de Dios. Todos hemos sido hechos a la imagen y a semejanza de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, si todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, no por eso podemos decir que Dios tenga una conciencia que lo ayude a separar lo bueno de lo malo. No, Dios no tiene una conciencia, pero sí sabemos que Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Así que lo que hizo con nosotros Dios fue darnos su conocimiento de lo bueno y de lo malo a través de una conciencia. Y así es como fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios sabe lo que es bueno y es malo, pero no a través de una conciencia. Pero como nosotros no somos Dios, Dios nos da el conocimiento de lo bueno y de lo malo, no por nosotros mismos, sino a través de la conciencia. Nos pone la conciencia, esto es claro. Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A los dos los creó a su imagen y a su semejanza. Amén, hermanos. Entonces, la conciencia Dios la puso tanto en hombres como en mujeres. ¿Están de acuerdo en esto, hombres y mujeres? Ambos estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, y por lo tanto ambos tenemos conciencia, y por lo tanto tenemos responsabilidad mutua de lo que hacemos. Aquí no se vale decir fue por la culpa de él o fue por la culpa de ella. Ministrando hace mucho tiempo a una mujer que su esposo la engañó, dijo, ¿y sabe qué, pastor? Yo no lo podía perdonar y yo no lo podía perdonar, y entonces yo dije, ok, tú me engañaste, ahora yo te voy a engañar para que veas lo que se siente. Dice, y me fui y me metí con un hombre para darle a él y que él sienta cómo yo me estaba sintiendo. Y me dice, y cuando me metí con ese hombre, pregúnteme cómo me sentí en ese momento, y peor aún los días después. ¿Cómo? Sucia, indigna. Hermano, me dijo, pastor, hasta el día de hoy no me puedo perdonar. No, ni te vas a poder perdonar. Dios es el que perdona los pecados únicamente. Pero ¿sabe qué pasó ahí, hermanos? Que ella culpó al hombre por el engaño, y cuando ella lo hizo, su conciencia le está diciendo, no, no, no. Los dos, hombres y mujeres, tenemos conciencia. O sea, nadie es responsable de lo mal que nosotros hagamos. Amén, hermanos. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, para las mujeres es más fácil responsabilizar al hombre, porque dicen, es que él es la cabeza, así que yo lo hago responsable de que yo hice esto y esto mal. Pero también sucede al revés, como con Adán. Los hombres responsabilizan a las mujeres
cuando el hogar no funciona y dicen, como Adán, la mujer que tú me diste, y a veces los hombres dicen, es que yo me fui con otra porque ella no me hace caso, porque ella no me ama, porque ella no me quiere, porque ella no me atiende, porque ella, y responsabilizamos. Pero tu conciencia ya te estaba diciendo, no lo hagas, ni lo puedes hacer, ni lo debes hacer, vas a pecar contra Dios, vas a pecar contra ti, vas a romper tu familia, tu matrimonio, tus hijos se van a desintegrar, te van a guardar rencor. Todo eso sin leer la Biblia, la conciencia se lo dice al ser humano. Todos, hermanos. Entonces la responsabilidad recae en los dos, tanto en hombre como en la mujer, porque los dos fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Él. Tanto el hombre como la mujer tienen cada uno su propia conciencia y eso los hace responsables individualmente y de manera separada. Lo mismo sucede con los hijos. No pueden responsabilizar a sus padres de sus malas acciones por el mal ejemplo que sus padres les dieron a los niños cuando estaban chicos. Por tu culpa, dicen, ningún joven puede responsabilizar a su padre, hermano, y decir, por tu culpa soy un drogadicto, papá. Por tu culpa soy un alcohólico. Por tu culpa hoy estoy en la cárcel. Por tu culpa soy un delincuente. Por tu culpa robé a la empresa donde yo trabajo porque tú hacías lo mismo. Tú llegabas con las grapas, los lápices, las gomas de tu bodega, de tu trabajo, y tú te las robabas, las sacabas en la mochila, papá, y tú decías, ay, eso que no es nada, ellos nos roban más con nuestros impuestos. Los jóvenes, los hijos no pueden culpar a los padres de decirles, por tu culpa es que yo ahora le soy infiel a mi esposa, porque tú engañaste a mi mamá, etcétera, etcétera. Nadie puede culpar a nadie, porque también los hijos se les dio una conciencia independiente a la de sus padres que los impida a hacer lo malo. Y ya dependerá de ellos si siguen el mal ejemplo de sus padres o si cortan el mal ejemplo en ese momento. Por eso es una responsabilidad individual. Los hijos, cuando hacen lo que los padres hacen, es porque imitan el mal ejemplo de sus padres, pero no es porque heredan el mal ejemplo de sus padres, sino que lo imitan. A ver, ¿por qué no imitan los buenos ejemplos? Es fácil responsabilizar a alguien. Mejor aceptemos que lo hacemos por imitación. Por eso hay tantos y tantos ministerios de liberación, entre comillas, que van a las iglesias y le dicen, pastor, écheme afuera el espíritu de alcoholismo que mi papá y mi abuelito tenían. Y le decimos, no, aquí les decimos, mira, no, esa es una obra de tu carne. Aquí no es herencia de espíritus. Tú ahorita entrégate en las manos de nuestro Señor, arrepiente de tus pecados, comienza a crecer espiritualmente, vas a adquirir una nueva naturaleza en Cristo Jesús y en ese momento las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Entonces todos los seres humanos fuimos hechos a semejanza de Dios y todos tenemos una mente para pensar, un corazón para sentir y una voluntad para decidir. Lo voy a repetir, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos una mente para pensar, todos tenemos una mente para pensar, cada quien tiene su propio corazón para sentir y su propia voluntad para decidir, ¿Verdad que nadie decide por ti? Al final te proponen, pero tú decides. Haz esto, aquello y tú tomas la decisión. Oye, que prueba la droga, mira qué rica esto y lo otro, y tú tomas la decisión al final. ¿Por qué? Porque Dios te dio, repito, una mente para pensar, un corazón para sentir y una voluntad para decidir. Y vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen? ¿Qué? Detienen. ¿Sí dice así su Biblia o no? ¿Qué hacen los hombres? Detienen con injusticia la verdad. No dice que el diablo los ató.
dice que el hombre detiene por sí mismo la injusticia, con injusticia la verdad. ¿Qué entró aquí? La voluntad de las personas. ¿Sí o no, hermanos? La voluntad en este caso dominó sobre la conciencia de estas personas que está hablando el apóstol Pablo. Pablo dijo que hay quienes detienen la verdad con la injusticia. O sea, la conciencia te dice, no lo hagas. Y tú dices, no, momento, yo lo quiero hacer. ¿Qué hace esa persona? Detiene la verdad con su injusticia. Por eso es que decíamos que Dios a todos nos dio una voluntad para decidir. Luego vayamos al verso 28, ahí mismo, Romanos 1:28. Y como ellos, ¿qué hicieron? ¿El diablo los obligó? Ellos decidieron no aprobar, tener en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué vemos aquí nuevamente? La voluntad por encima de la conciencia. Dice que no aprobaron ellos, no quisieron tomar en cuenta a Dios. ¿Ya lo leyó? ¿Sí o no, hermanos? Has hablado con gente, le has predicado a Cristo y dicen, mira, deja de hablarme, no quiero volverte a oír. ¿Sí o no? ¿Qué están haciendo ellos ahí? Su voluntad está actuando encima de su conciencia. Porque a lo mejor su conciencia, el espíritu siempre está dispuesto. A lo mejor su espíritu dentro dice, no, sí, es que tú estás mal y mira, te están sacando los trapitos al sol y si vienes al conocimiento de Cristo vas a tener que dejar a la otra y vas a tener que dejar de hacer tranzas y esto y lo otro. Entonces dicen muchos, no, ¿sabes qué? No, ya no me hables de tu Dios, de tu religión, yo tengo la mía y con la mía soy feliz. ¿A poco no? ¿Qué es eso? Lo acabo de decir. Por su propia voluntad, ¿qué? Rechazan a Dios, pero dijimos que su voluntad quedó por encima de su conciencia, porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Sigan leyendo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Brinquemos al versículo 32. Luego dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, este es otro grupo. Este grupo son los que, ¿qué? Los que sí oyeron su conciencia y su voluntad hacia Dios fue positiva, hermanos. ¿Obró en ellos la conciencia, sí o no? Sí, Pablo dice, habiendo entendido. ¿Qué entendían? Es decir, ¿qué sabían? Seguimos leyendo. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que la conciencia de este grupo, de ahora este segundo grupo, estaba tan desaparecida de sus mentes, perdón, del primer grupo, estaba tan desaparecida de sus mentes y sus corazones, que no solamente hacían cosas malas sin sentirse reprendidos, sino que se complacían con todos los que también lo hacían. Impresionante, hermanos. No solo hacían, sino se reían de los chistes rojos. Se ríen de las cosas malas. Ja, 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 jijiji, ¿qué tienen? No pasa nada, Dios conoce mi corazón. Dicen, yo no digo las groserías, ay, pero qué chistoso está lo que dijo, qué buen chiste. Dicen, no solo las practican, se complacen con los que las practican. Aquí tenemos a un grupo nuevo de albañiles que contratamos. Los otros salieron y llegaron nuevos. Y el primer día, hermano, llegan y ponen su grabadora. Yo llegué en la tarde. Y la música a todo volumen, sus ya saben,
la qué buena, y esto y lo otro, y ahí, y tararara, y infinidad de cosas, hermano. Y se hablaban entre groserías, ¡ey, pásame esto! ¡Ey, tú, pásame el otro! Y yo me quedé así. Y volteó a ver al Arqui y me dijo, sí, pastor, ya hablé con ellos. Ya hablé con ellos. Dice, acabo de hablar con ellos. Ok. Le dije, se les acaba su musiquita y sus palabritas. 1, están en la casa de Dios. 2, no podemos complacernos en lo que están y decir, ellos son ellos que hablen como quieran. Miren, no hay peor cosa, les voy a decir algo, y es una vergüenza enorme que tus amigos del mundo, no porque sean del mundo, tienen el chance de dirigirse a ti con groserías. Dices, Dios mío. A veces dicen, bueno, es que ellos no son cristianos. Oye, pero nunca has puesto un alto. ¿O no será que te andas riendo de lo que ellos hacen y dicen y les has dado una confianza impresionante que también te hablan y de la misma manera? ¿A poco no, hermanos? Y la conciencia a veces dicen, híjole, no está bien que yo permita que me hablen así en doble sentido, pero si no haces nada, tu conciencia se va cauterizando hasta el punto en que ya no lo ves mal, hasta los defiendes, hasta dices, es que ellos no son cristianos. Uy, ni el diablo los defiende como los cristianos. ¿A poco no? Ay, híjole, hermanos. Entonces, el pecado siempre es intencional. Entonces podemos decir que la conciencia no puede ser producto de la evolución del hombre, punto de vista evolutivo, psicológico. Podemos decir que la conciencia tampoco se produce dentro de nosotros como el resultado de las normas que recibimos en nuestra crianza. O sea, nadie tiene una buena conciencia porque fue enseñado en casa a ser un buen niño. No, ese es el punto de vista psiquiátrico. La conciencia definitivamente viene de arriba de la creación de Dios. Amén. Dios nos la dio a todos. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que es importante la conciencia es porque la conciencia dirige nuestra conducta. Nuestra conciencia dirige nuestra conducta. Es, por así decirlo, como el bastón de un ciego. ¿Qué hace el ciego cuando va caminando y pone el bastón por delante? El bastón le advierte, ¿no? Le ayuda. ¿De qué? Pues de los peligros. El cieguito va caminando ahí y el bastón le dice dónde hay un hoyo antes que se vaya al hoyo. ¿A poco no, hermanos? Así actúa nuestra conciencia. Nos advierte de los peligros para que no caigamos en ellos y al final seamos destruidos. Así que deje que su conciencia le siga hablando, pero actúe de acuerdo a lo que la conciencia le va diciendo. Por eso es que la conciencia debe tener, entonces, si la conciencia es como el bastón del ciego, entonces la conciencia debe tener la dirección correcta y la norma correcta para guiar a las personas. La conciencia no conoce las frases "me equivoqué". La conciencia no conoce la frase "intenté ayudarte pero no pude". Esas frases vienen de nuestro engañoso corazón, según el profeta Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia, ya que Dios la puso, nunca se equivoca porque viene de Dios. Nunca se equivoca. La conciencia es la imagen de Dios dentro de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? La conciencia es un rasgo de la imagen de Dios dentro de nosotros. Así que la conciencia debe dirigirnos hacia actitudes correctas. Aquí participa 100% nuestra voluntad. ¿De qué estoy hablando? De que nosotros debemos procurar siempre tener una conciencia que agrade a Dios y que dé testimonio a las demás personas. Es decir, nosotros debemos siempre procurar, todos digan procurar. O sea, hay una conciencia, ¿sí?, que nos dice, está bien, esto está mal,
pero tú debes procurar hacer lo que tu conciencia te dice. Entonces, tu conciencia te dice que ames al que te odia y tú debes procurar amar como tu conciencia te está diciendo. Tu conciencia te va a decir que seas misericordioso. Tu conciencia te va a decir que seas justo, que seas perdonador. Tu conciencia te va a decir que debes dar buen ejemplo. Y todo lo que nuestra conciencia nos va dirigiendo para que hagamos, debemos procurar hacerlo con nuestros miembros. Amén, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, versículo 16. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué hacía Pablo? (24:16) ¿Qué hacía Pablo? ¿Todos? ¿Qué hacía Pablo? Procuraba. ¿Qué hacía Pablo? Procuraba. ¿Qué procuraba? Tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Amén. Ahora, esta palabra procuro que dice Pablo, y por esto procuro, significa lo siguiente: significa practico y aprendo por medio de la repetición. Repito, procurar significa practico y aprendo por medio de la repetición. Con una clase de natación aprendes a nadar. ¿Qué tienes que hacer? Practicar por medio de la repetición. ¿Sí? Y no vas a practicar todo un día y vas a aprender. Pero a lo mejor si en todo un día aprendiste, practicaste la repetición durante muchas horas. De eso está hablando. Pablo está diciendo que nosotros debemos procurar obedecer a nuestra conciencia por medio de la repetición. O sea, la conciencia todo el tiempo va a estar diciendo y nosotros tenemos que estar practicando, es decir, haciendo, procurando hacer lo que nuestra conciencia nos dice. Pablo, ¿qué practicaba y qué aprendía por medio de la repetición? Tener una conciencia sin ofensa. Significa que no causa tropiezo ante Dios y ante los hombres. ¿Quedó claro? Número 3. La tercera razón por la que es importante la conciencia es porque la conciencia estimula nuestro testimonio. ¿Creen que sea importante el testimonio, el buen testimonio? La conciencia estimula nuestro testimonio. Cuando tenemos una conciencia fuerte y limpia, no tenemos miedo a enfrentarnos a los problemas y a las dificultades de la vida. Al contrario, cada situación difícil la vamos a ver como una oportunidad para el testimonio. Este punto es muy bueno, hermanos, porque hay muchos cristianos que a causa de las dificultades que enfrentan, tienen una conciencia demasiado afectada y no pueden dar testimonio de Cristo. Por ejemplo, si están enfermos, estoy hablando de una persona que tiene una conciencia afectada. Si hay cristianos que están enfermos y sienten que no tienen autoridad para orar por otros enfermos. ¿Por qué sienten eso? Porque tienen una conciencia afectada. ¿Podemos orar por un enfermo aunque nosotros estemos enfermos? Claro, por supuesto. Él nos dio la autoridad de orar por los enfermos, estés sano o estés enfermo. Muchos que viven en escasez económica, lo mismo. Ni siquiera intentan orar por otros que se encuentran en la misma situación económica. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia afectada. Y dicen, ¿cómo yo les voy a orar para que el Señor los prospere si miren cómo estoy yo? Tienen su conciencia afectada. Un día una mujer que ya es grande de edad, soltera, la queríamos ayudar dándole consejos, se sentía muy desesperada porque no se podía casar. Y entonces íbamos a Guadalajara y le dijimos, mira, te vamos a presentar a una hermana que es igual como de tu edad y también es soltera, no es casada, para que platiques con ella y mira, ella te va a dar unos consejos muy buenos, es una sierva de Dios y esto y lo otro y bla, bla, bla. Y nos responde y dice, no, a mí no me van a llevar con una mujer en las mismas condiciones en las que yo estoy. Imagínense qué me va a enseñar. ¿Por qué habló así? Porque tiene una conciencia afectada.
afectada. Muchos tienen problemas en su hogar y tampoco son capaces de orar por otras familias que tienen problemas. ¿Por qué? Porque su conciencia está afectada. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Es correcto que actuemos así? No. Pedro dice en su primera carta, yo se lo voy a ir leyendo rápido porque ya se nos fue el tiempo, primera de Pedro 2:19, solo apunte, dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, dice, ¿qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos? Pero si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Impresionante. Cuando nuestra conciencia está bien delante de Dios o entre Dios y nosotros, no importa lo que la gente diga o haga contra nosotros, ¿verdad? De hecho, Pedro dice a continuación que una buena conciencia estimula el buen testimonio. Primera de Pedro 3:15, solo anoten: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnan vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Hermanos, nada cierra la boca de nuestros enemigos como una conciencia que los acusa. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a la adúltera al Señor Jesús con las piedras? La ley dice que una mujer que sea sorprendida en acto del adulterio debe ser muerta a pedradas. Dice, ok, dice el Señor Jesús, ok. Bueno, en primera, ¿dónde está el adúltero? ¿Por qué me traen solo a la adúltera, no? En segundo lugar, el que esté libre de pecados arroje la primera piedra. Y nadie arrojó ninguna piedra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la conciencia limpia y la buena conducta y el buen testimonio de Cristo acusó las malas conciencias de los fariseos. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Ese ni yo es impresionante. Eso quiere decir que Él, teniendo toda la autoridad para apedrearla, no lo hizo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La cuarta razón por la cual es importante la conciencia es porque la conciencia nos ayuda en la oración. Nos ayuda en la oración. Muchos ni siquiera intentan orar 10 minutos porque su conciencia los acusa de todo lo que han hecho. Dice primera de Juan 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que conocen la verdad, hermanos? Dice Pedro, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, pero si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios. O sea, aquí está el resultado de hacerle caso a nuestra conciencia, que nuestro corazón no nos reprende. Y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos a Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, ¿qué quieren decir estas cosas? Quieren decir que si al orar nuestra conciencia nos condena, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arreglarnos primero con Dios antes de hablar con Él. ¿Amén, hermanos? Cuando nuestra conciencia no nos acusa, estamos a punto de experimentar algo grande en Dios. Si estás orando y en ese momento te acuerdas que ofendiste a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, ¿qué debes hacer en ese momento? ¿Seguir orando? No. Debes interrumpir tu oración y ponerte a cuentas con ellos. ¿Por qué? Porque tu conciencia actuó y te está dirigiendo a hacer lo correcto. Y después de que te hayas reconciliado, híncate y síguele orando.
Si estás sentado a la mesa y en ese momento te das cuenta que hay una persona que tiene hambre, sea un anciano, una mujer o un niño, ¿qué debes hacer? ¿Debes terminar de comer y al final darle una moneda? No, debes darle de comer antes de que tú hayas quedado satisfecho con tus propios alimentos. Porque tú te sientas y hay alguien por ahí, hasta sientes la mirada, ¿verdad? Y volteas y dices, ay, pobrecito. Otros hasta dicen, me voy a cambiar de lugar para no verlo. Tu conciencia te estaba diciendo, oye, dale de comer. Y así debemos actuar siempre, hermanos. Mire, dice Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, ese te acuerdas ya es la conciencia actuando, hermanos. ¿Se han acordado de cosas o no? ¿Malas? Yo sí. Y yo digo, híjole, Señor, perdóname de esto que dije o hice. Y pudo haber pasado 5, 6, 7 años. Dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, la conciencia, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, es decir, obedece a la voz de tu conciencia y entonces ven y presenta tu ofrenda. La quinta razón por la que es importante la conciencia es porque afecta nuestra conducta ciudadana. ¿Por qué nos pasamos los altos? ¿Por qué la gente evade los impuestos? ¿Por qué la gente y los cristianos hablan mal de los políticos? ¿Por qué la gente le da mordida a los policías en lugar de pagar su multa? ¿Por qué? Porque su conciencia ya no los reprende. Porque pasan por alto que las autoridades han sido puestas por Dios. Por eso deberíamos sujetarnos a ellas, como le dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, esto es importante. ¿Hay base en la palabra de Dios para la desobediencia civil? ¿Hay base en la Biblia para desobedecer las leyes civiles? Sí, sí lo hay. Y ahí también va a actuar nuestra conciencia y nos va a decir si debemos sujetarnos o no debemos sujetarnos a esas leyes civiles. Supongamos que nos prohíben testificar de Cristo, las leyes. ¿Qué nos diría nuestra conciencia en ese caso? ¿Que obedezcamos o que desobedezcamos? Por ejemplo, Hechos 4:18 dice que llamándolos a Pedro, los intimaron, es decir, los amenazaron, que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces su conciencia obró y les dijo, no, ustedes sigan predicando, aunque las autoridades les digan que ya no, ustedes sigan predicando. O supongamos que el gobierno les prohibiera a todas las iglesias orar. ¿Qué nos diría nuestra conciencia? ¿Que dejemos de orar o que oremos? Bueno, ustedes lean en su casa al profeta Daniel, capítulo 6, versos 7 al 10. Y aquí dice que, bien interesante, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días ore a su Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley Meda y Persia, y la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de orar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se metió a su casa, abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué les parece, hermanos? O supongamos que el gobierno autorice matar a niños recién nacidos. Llamémoslo así, que el gobierno autorice o legalice el aborto. ¿Qué nos diría nuestra conciencia?
que obedezcamos esa ley o que la desobedezcamos, ¿qué harías tú? ¿Los médicos estarían dispuestos a perder su cédula profesional? Los cristianos deberían, ¿verdad? Dice que cuando asistía a las hebreas, Éxodo 1:16 dice: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo varón, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Noten que esta orden fue dada por el rey de Egipto, por una autoridad. Pero las parteras temieron a Dios, actuó su conciencia. Tal vez dijeron: no, eso no está bien, eso no le agradaría a Dios, eso no le va a agradar a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Qué hicieron? Obedecieron a la voz de su conciencia. Termino. Por eso es importante que como ciudadanos cuidemos que nuestra conciencia ciudadana no se dañe, aunque la orden venga del mismo presidente. En ese caso no debemos sujetarnos a la autoridad. Toda ley que viole un principio bíblico no debe ser obedecida, no debe ser respetada, porque por encima de la ley civil está la ley de Dios. Pero si las leyes civiles no están violando los principios de Dios, hay que obedecerlas y someternos a ellas. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a pedir al Señor que restaure nuestra conciencia, que nos perdone si hemos aprobado lo malo. En posteriores enseñanzas vamos a hablar de la conciencia cauterizada, la conciencia mala. Pero si ustedes han aprobado lo malo, entonces es tiempo de pedirle perdón al Señor. Señor, ayúdanos en esta noche. Ayúdanos, Señor, a que esta conciencia trabaje como fue creada desde el principio. Qué gran privilegio y qué gran regalo, Señor, saber que la conciencia es un regalo tuyo y que la conciencia es parte de nuestra semejanza contigo. Señor, sin embargo, reconocemos que no hemos oído la voz de nuestra conciencia muchas veces, que a lo malo le hemos llamado bueno y a lo bueno malo. Reconocemos y aceptamos que a pesar de que nuestra conciencia nos ha dirigido hacia hacer las cosas que son correctas, que se deban de hacer, nos hemos resistido, hemos buscado razones que no son razones, justificaciones, pretextos para no hacer lo que nuestra conciencia nos dice que debemos de hacer, o hemos hecho lo que nuestra conciencia nos dice que no debíamos hacer. Perdónanos, por favor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos una oportunidad nueva para que hoy salgamos de este lugar con una conciencia clara de lo bueno y de lo malo. Pero no solo eso, porque ¿de qué serviría tener la conciencia clara si nosotros no procuramos o no ponemos en práctica lo que nuestra conciencia nos dice? Ahí entras tú, Espíritu Santo, para ayudarnos, para convencernos de todo pecado y redarguirnos y guiarnos hacia toda la verdad y hacia toda la justicia. Señor, derrama de tu sabiduría sobre nuestras vidas y ayúdanos, por favor, a tener una conciencia limpia, una conciencia sana. Queremos dar un buen testimonio, reflejar a Cristo, decirle al mundo que en verdad somos hijos de Dios. Pónganse de pie, por favor. Levanten sus manos al Señor y dígale: ayúdame hoy, Señor, a tratar bien a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a mis hijos. Ayúdame hoy a ser un buen ciudadano. Ayúdame hoy a ser un buen cristiano. Ayúdame hoy, Señor, a tener una familia
digna de llevar el nombre de Jesucristo en toda la extensión de la palabra. Reconocemos nuestro pecado, pero hoy creemos que salimos llenos de ti, de tu palabra, de tu presencia y de una nueva oportunidad. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado y gran Señor Jesucristo.